queda. No sé si hay alguien más que mientras pongo a grabar, si me quiere preguntar algo. Y si no, empezamos. ¿No hay dudas entonces? Por ahora, Bueno, después yo las fechas y eso se los voy a poner se los voy a poner en el campus, para que le queden la fecha. Bueno, vamos a concepto de resonancia. El concepto de resonancia existe o aparece porque cuando nosotros planteamos la estructura de Lewis, los que estuvieron haciendo la ejercitación lo pueden haber comprobado, ¿ustedes qué hacen? Asignan entre el par de electrones, o sea, asignan un enlace con ese par de electrones entre dos átomos y lo localizan en posiciones fijas. ¿Sí? Ustedes dicen, toman por ejemplo, dos átomos de cloro, ¿sí? Y establecen un enlace cloro-cloro colocando el par de electrones en una posición fija entre ambos átomos, ¿sí? Bueno, en muchas de las de moléculas, en diversas moléculas, hay muchos electrones que no parecen estar localizados, ¿sí? Que los podamos localizar tan abiertamente entre dos átomos, sino que francamente están deslocalizados, ¿sí? Entonces, y que en realidad es la teoría que vamos a aplicar realmente, porque en verdad, como ya vimos de la evolución de la teoría atómica, descartamos que los electrones estuvieran en posiciones fijas y que pudiéramos determinar el lugar y el momento exacto donde estaban. Más bien dijimos que se estaban comportando como una onda y que encontrábamos regiones de alta probabilidad a donde podían estar localizados, que eran los orbitales. O sea que de la definición de la teoría cuántica que veníamos analizando, surge toda esta deducción. Por lo tanto, lo que hace la resonancia es tratar de explicar estas moléculas, esta deslocalización de los electrones, a través de simbología que puedo escribir en el plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que muchas veces hay moléculas que no las puedo representar gráficamente con una sola estructura y que tengo que recurrir a más de una estructura para poder representar lo más cercanamente posible lo que ocurre en la realidad. Estas estructuras se llaman formas resonantes, ¿sí? Y estas formas resonantes tienen una característica que por sí solas, cada una por sí sola no existe, ¿sí? Existen todas juntas y al conjunto lo vamos a llamar híbrido de resonancia, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo los ejemplos, pero quería hacerle toda esta introducción para que tengamos en cuenta esta situación. Otra de las cosas que hay que hacer hincapié antes de ver los ejemplos es que el híbrido de resonancia tiene siempre menor energía que cada una de las estructuras resonantes. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto, ¿sí?, de híbridos de resonancia estabiliza la molécula. Por lo tanto, una molécula que tiene híbrido de resonancia será más estable que aquella que no lo tiene. ¿Por qué? Porque implica una deslocalización de electrones y, por tanto, es más complicado que se rompan esos enlaces, ¿sí? Entonces, tiene menor energía y por lo tanto se estabiliza. Después vamos a ver a través de los ejemplos que de una serie de híbridos de resonancia nosotros podemos determinar qué estructura se acerca más a la real, haciendo una cuantificación a través de las cargas formales, los cálculos de las cargas formales, ¿sí? Otro punto que hay que tener en cuenta que las distintas formas de resonantes tienen que tener la misma cantidad de núcleos, o sea, la misma cantidad de átomos y el mismo número de electrones. No puedo hacer una estructura resonante que tenga 3 átomos y otra estructura y decir que es resonante y tiene 2 átomos. No, las estructuras tienen que ser semejantes, ¿sí? O sea, que la diferencia que hay entre una estructura de resonancia y otra es la posición en la que se encuentran los electrones y no la cantidad de electrones. La cantidad de electrones tienen que ser iguales, ¿sí? Y bueno, y otro punto para decir es que toda molécula que no tenga, o sea, para tener híbridos de resonancia o estructuras de resonancia, la molécula va a tener que tener enlaces múltiples,
ya sea simples o triples, dobles o triples. O sea, una molécula con enlaces simples no tiene estructuras de resonancia, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. O sea, si la molécula completa está formada todos por enlaces simples, esa estructura no va a tener resonancia, ¿sí? Para tener resonancia tiene que tener presente enlaces múltiples. ¿Está? Entonces, vamos a ver un ejemplo que quedó colgado ahí, y otra cosa que les quiero decir antes es que las estructuras de resonancia, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, no existen en sí mismas, es decir, solamente existen en el papel, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no es que yo voy saltando, dibujo en un papel, por ejemplo, una estructura que tiene tres de resonancia y que mi molécula va a estar saltando de una estructura a la otra. No, si tiene tres estructuras resonantes, lo que significa que entre las tres tratan de representarme lo que le ocurre realmente a la molécula. No es que un ratito salta una y otro ratito salta otra, ¿sí? Sino que la unión de todas las estructuras resonantes más o menos me representan la estructura real de mi molécula, ¿sí? Las estructuras de resonantes tienen que ser, o tienen que cumplir todas con la estructura de Lewis, no es que las puedo inventar y violar las leyes de Lewis, ¿sí? Y, como ya les dije antes, lo único que permite la estructura de resonancia es el movimiento de los electrones, no el movimiento de los átomos. O sea, son los electrones los que van a estar moviéndose de un lado para el otro. Y, por ejemplo, si en una estructura de resonancia tengo 3 electrones desapareados, en la siguiente estructura tengo que tener la misma cantidad, ¿sí? O sea, tienen que ser estructuras semejantes. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, hay unas reglas que hay que tener en cuenta para ver cuándo, o sea, cómo son las estabilidades relativas de la estructura de resonancia. Y hay 2 reglas que se pueden seguir. Cuanto más enlaces covalentes tenga mi estructura, más estable será. Entonces, si por ejemplo, en una estructura de resonancia se me generan 6 enlaces covalentes y en la otra 5, será más estable la de 6. ¿Sí? Y las estructuras en donde los átomos poseen los electrones de la capa de valencia completos, o sea que completan su octeto, también son más estables frente a aquellos que no llegan a completar el octeto. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Aplicando la fórmula de cargas formales, que ya la vimos en la clase pasada. Entonces, la que reúna más ceros en su estructura, como yo les dije en la clase pasada, va a ser la más estable. ¿Sí? Les hice una introducción bastante larga. Todo eso era introducción y ahora vamos a ver el apunte. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, Bueno, profe. excelente. Bueno, entonces ahora vuelvo al apunte, en donde quedé la clase pasada, ahora les voy a compartir, ¿sí? Que habíamos quedado. Primero les voy a recordar cómo eran las cargas formales, porque no sé si hicieron el ejercicio de aplicación de cargas formales, porque yo les pedí que hagan la estructura de Lewis y que determinen las cargas formales de cada uno de los átomos. No sé si lo pudieron hacer y lo hicieron, y si no, deberían haberlo hecho. Pero bueno, les voy a recordar. Ahí ven el archivo. Sí, se ve, Sí, se ve, profe. profe. Bueno, perfecto. Vamos a reproducirlo. Bueno, entonces les recuerdo cómo era, no sé si están viendo, estará la determinación de carga formal a través de la formulita que habíamos visto, en donde tenían los electrones de valencia menos la cantidad de electrones libres, más, o sea, la resta de la suma sería de los electrones libres más la mitad de los electrones compartidos. ¿Sí? Eso me daba la carga formal, y habíamos dicho que cuanto más ceros, digamos, esto que yo les digo, cuanto más ceros reúne la estructura, es básicamente para las estructuras de resonancia, porque si tengo una única estructura de Lewis que me representa una molécula, no tengo mucha comparación. Bueno, eso, por Sí, ejemplo, profe, yo en los ejercicios que puso, claro. solo hice carga formal en los casos que tenía resonancia, directamente no. Está bien, acá yo les pedí que hicieran la carga formal para que practicaran el cálculo de la carga formal, ¿sí?
pero, digamos, en verdad, el sentido de la carga formal, digamos, la carga formal también me sirve para estructuras que no son resonantes. ¿Por qué me sirve? Porque si yo cuando hago la determinación de cargas formales, átomo por átomo, no me da la suma total de esas cargas, no me da la carga de la molécula, es decir, supónganse que tengo una molécula neutra y cuando hago la suma de las cargas formales me da -1, significa que el planteo de mi estructura está mal. O sea que la carga formal me sirve para darme cuenta si estoy planteando bien o mal una estructura molecular. ¿Se entiende, Sofi? O sea, ese es el sentido de cálculo de carga formal en el caso de que no tenga resonancia. Ah, ok. En el caso de que tenga resonancia, me sirve para determinar cuál es más estable, porque hago la comparativa. ¿Sí? Pero en el caso de que no tenga que hacer resonancia, porque tengo enlaces simples, etcétera, no genero resonancia, hago la carga formal y compruebo que la carga formal de la molécula coincida con lo que me dio de cálculo. ¿Está? Entonces con eso me doy cuenta si planteé bien o mal mi estructura. Sobre todo en estructuras que son por ahí más complejas. ¿Sí? Bueno, entonces, habíamos, acá no sé si ven el ejemplo de la resonancia. Hay un ejemplo que es para el ion nitrato, ¿sí? Fíjense, se plantea la estructura de Lewis y tengo un enlace doble en este oxígeno, ¿sí? Y después los otros son con enlaces simples. Ahora, como yo tengo un montón de electrones desapareados y aparte de eso, acá tengo un enlace múltiple, o sea, un enlace doble, que es un enlace múltiple, yo tienen que voy a reanudar la grabación, qué pago. Ahí se ve, ahí está. Tengo un enlace doble, entonces ese enlace doble lo que me permite es saber que voy a tener una deslocalización de electrones. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Esos electrones pueden pasar, en vez de estar acá, a esta región y tener el enlace doble en esta ubicación. O también puedo hacer lo mismo y pasarlo al otro oxígeno. ¿Sí? Es decir, la deslocalización, mientras yo no viole la regla del octeto, obviamente, fíjense que cuando yo lo cambio de lugar, lo que estoy haciendo es, si yo voy a poner un enlace múltiple acá, ya no puedo tener 6 electrones rodeando el oxígeno como tenía antes, ¿sí? Tengo que tener 4 nomás, ¿sí? Y tendré que hacer una nueva repartija de electrones para que me queden todos cumpliendo el octeto. Por lo tanto, el ion nitrato lo que me está diciendo es que tiene 3 estructuras de resonancia, ¿sí? Y las 3 se llaman híbrido de resonancia. Se colocan entre corchetes, ¿sí? Y conectadas entre flecha, con una línea de doble flecha, y la carga, en el caso de que fuera un ion, se coloca fuera del corchete, ¿sí? En este caso, las 3 estructuras de resonancia tienen las mismas longitudes de enlace. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tienen la misma cantidad de enlace, tienen 2 simples y un doble, ubicados en distintas regiones, ¿sí? Y cada oxígeno es como si tuviera menos un tercio de la carga eléctrica porque esos electrones deslocalizados es como si estuvieran dando vuelta entre las 3 estructuras. Lo que hago yo con este ejemplo de resonancia es deslocalizar, o sea, no fijarlo en un lugar a esa nube electrónica, sino que me aúne, o sea, que esté dando vuelta entre toda la molécula. O sea que por eso digo que cada oxígeno va a tener menos un tercio de esa carga eléctrica porque es como que se distribuye entre los 3. Como no tengo forma de expresarlo en papel de otra forma, o sea, esto que estoy diciendo, la deslocalización, no tengo forma de ubicarlo en el plano, es que uso 3 estructuras de resonancia para expresar lo que realmente hacen, que es esta deslocalización. ¿Está claro? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda? Creo que no.
Bien, perfecto. Vamos a hacer entonces ahora, vamos a volver a... Yo igual les voy a subir el apunte de resonancia y todo, o sea, cuando tengan la estructura de resonancia, y vamos a hacer ahora unos ejemplos, los ejemplos que ustedes tenían que hacer de tarea, para que vayamos, o sea, no los vamos a hacer a todos, porque la idea es que ustedes hicieran la tarea. Voy a tomar 2 o 3 para ver los ejemplos, y después vamos a hacer también un ejemplo de estructura de resonancia. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Escucho a 2 alumnos nomás que me responden si hicieron los ejercicios, si probaron a hacer si les salía bien. ¿El resto los hizo, no los hizo? Nada. Chan, chan. Silencio total. Bueno. Profe, no sé si habrá compañeros que no están pudiendo conectarse a la clase porque el puente de Mosconi está cortado. Ah, Para llegar a su casa. puede ser. Puede ser. La verdad que no sé. Yo sabía, de algunos compañeros sabía que no se iban a conectar porque estaban rindiendo examen. Porque hoy y mañana son días de exámenes finales. Y la semana que viene también. Así que hay gente que está rindiendo, así que ya me avisó por mail que no iban a estar presentes en la clase. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, también puede ser eso, digo, no creo que sean la mayoría, porque yo sé de 2 personas nomás, el resto no sé nada. Pero sí 2 personas que estaban rindiendo. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a hacer un ejemplo, el primer ejemplo que tenían. ¿Cuál era el primer ejemplo? A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se compuesto? Mientras yo voy colocando la compu hacia la pizarra. ¿Cómo se llamaba el primer ejemplo que tenían? Dióxido de cloro. Muy bien. Esperen que se me mueve la pizarra. Esto de la improvisación en casa es complicado. Bueno, no sé si ustedes ahí la ven bien, ¿no? Yo creo que ahí se ve bien. Díganme si la tengo que ubicar de otra manera, pero me parece que se ve bien. Estoy de costado, así que... ¿La ven bien a la pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, ahí. sí. Ah, bueno. Ustedes me avisan si bajo, subo, porque ahí está. Como habitualmente estoy hablando de frente hacia ustedes, entonces doy vuelta a la compu, vuelvo a dar vuelta a la compu. Como maleta de loco estoy. Bueno, reanudo la grabación, así queda y se ve. Bueno, entonces el primer ejemplo era el dióxido de cloro, ¿verdad? Díganme si lo ven bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, sí. Perfecto, bien. Bueno, entonces, como decía Lewis, los que aplicaron Lewis tenían una serie de reglas que cumplir, si bien no las vamos o sea, como yo les dije, en todos los ejercicios no tienen que hacer todas esas reglas, ¿sí? Lo importante es que las tengan, que sean conscientes de cuáles son, para después, una vez que agarren la mecánica, las van haciendo sin tener que pensarlas, ¿sí? Lo primero que habíamos dicho era que teníamos que escribir el compuesto, bueno, mediante símbolos químicos, que eso ya lo sabíamos, y que habitualmente el menos electronegativo ocupaba las posiciones centrales, y el hidrógeno y el flúor solían ocupar posiciones terminales, ¿sí? En este compuesto, ¿a quién pusieron de central? Al cloro. El cloro. Claro. Al cloro. Bien, muy bien. Entonces, Lewis, cloro, poníamos alrededor, sin importarnos dónde, a los otros, en este caso los oxígenos, y la otra cosa que teníamos que hacer antes de empezar a unir esto con el enlace covalente era contar la cantidad de electrones de valencia, ¿sí?
Vamos a contar cuántos electrones de valencia tengo. ¿Cuánto les daba? Tengo 7 de cloro, ¿sí? Y 12 de los oxígenos. O sea que tengo 19. 19 electrones. ¿Está? Sí. ¿Sí? Bien. Segundo paso. ¿Qué tenían que hacer? Unir con enlaces covalentes a los periféricos con el central, ¿verdad? Tercer paso, tenían que completar el octeto de los periféricos, ¿sí? ¿Sí? Hasta ahí, y voy contando cuántos electrones ocupando, ¿sí? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16. ¿Está? Y me quedan todavía 3 electrones, ¿sí? Sí. Bueno. Y les pregunto, ¿qué me pasa ahí? El cloro no tiene completo su octeto. El cloro no tiene completo su octeto. En el caso de que no tuviera el octeto completo, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía Hacer que enlaces múltiples. electrones del cloro. Bien, hay que hacer enlaces múltiples. Entonces, hago un enlace múltiple. ¿Y qué me pasa con el cloro? Tiene un electrón de más. Tiene un electrón de más. ¿En qué periodo está el cloro? Periodo 3. Bien, ¿puede expandir su octeto? Yo creo que sí. No, los únicos que pueden expandir los textos no eran los del primer periodo. No, a ver, vamos a repetir ese concepto. Los que podían expandir el octeto expandir el octeto significa tener espacio, y eso significa tener orbitales, donde colocar los electrones. ¿Sí? Si yo estoy en el periodo 1, solamente tengo 1s. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad de electrones que admite son 2, y no puedo más que 2 en el periodo 1. ¿Sí? Si estoy en el periodo 2, ¿qué orbitales tengo? El S y el P. Por lo tanto, ¿cuánto es la cantidad máxima de electrones que admito en un átomo que está en el nivel 2? 8. ¿Qué les parece? 8. 8 electrones. 8. Este 2, este 8. Si estoy en el nivel 3, tengo S, P y D. ¿Cuánto teóricamente admito? 18. 18. Por lo tanto, si estoy en el nivel 4, ya que estamos, si estoy en el nivel 4, ¿cuánto? 32. Tengo 14 más 18. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, y así. Entonces, moraleja de esto, a partir del nivel 3, yo puedo, o sea, mi átomo podría, vamos a decirlo en potencial, podría admitir más de 8 electrones. ¿Sí? Espacialmente hablando, podría admitirlo. ¿Por qué? Porque tiene lugar donde colocarlo. ¿Sí? Ahí después empiezan a jugar otros factores. ¿Sí? Por ejemplo, que se vuelvan inestables, que el átomo sea pequeño, y por más que tenga lugar espacial, ¿sí? Las repulsiones de esos electrones van a ser tal que no van a permitir esa expansión de octeto. O sea, empiezan a jugar un montón de cosas que no solamente tienen que ver con lo que físicamente podrían tener. ¿Se entiende? Entonces, desde el papel, esta estructura me lo aguanta. Ahora, en la realidad, hay que ver. ¿Sí? Hay que ver si esta estructura es estable o si necesitaría, por ejemplo,
tener una carga negativa para formar un doble enlace y ser más estable con esa situación. Y no dejarlo como un radical. Como les dije el otro día, el papel aguanta todo, ¿sí? Ahora, tengo que ver si en la realidad eso que yo planteo en papel se puede dar. ¿Está claro? Pero esta sería la estructura, o sea, me generaría un radical, y lo que le tendríamos que hacer es calcular las cargas formales. Pregunto acá, ¿este compuesto tiene estructuras de resonancia para ustedes, sí o no, y por qué? Sí, porque tiene un enlace doble. Un enlace. Exacto, como tiene un enlace doble, ¿sí? Y puedo yo plantear una estructura de resonancia, lo voy a plantear acá abajo, así, o voy a borrar esto acá, así lo planteo acá abajo. Puedo plantear la resonancia de esta manera. ¿Está? Entonces, para aclarar, a partir del periodo 3 sí pueden tener más de 8 electrones. Exactamente, a partir del periodo 3, como tengo espacio, o sea, como mi átomo se va haciendo más grande, porque, a ver, admitir electrones significa tener espacio donde se ubiquen, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los átomos que habitualmente realizan o sea, tienen expansión de octeto? Lo vimos el otro día con las excepciones a la regla de octeto. Yo les nombré a unos átomos que, en particular, expanden su octeto siempre porque estructuralmente lo permiten. ¿Cuáles eran? El azufre y el fósforo. Azufre, fósforo, xenón, les dije yo, que a pesar de tener el octeto completo también admite expansión. ¿Sí? Y les dije en particular que, por ejemplo, en el caso del azufre admitía hasta 12, en el caso del fósforo hasta 10, ¿sí? En el xenón puede haber 12 también. ¿Estamos? Estos son los expansores, o sea, ¿qué me dice? Que si yo tengo una estructura donde el central tenga como participante al azufre, al fósforo o al xenón, seguramente voy a plantear estructuras de resonancia y no solo eso, sino que van a ser expansores de octeto. Y que las estructuras más estables van a ser las que tengan mayor cantidad de electrones. O sea, con octetos expandidos. ¿Está claro? Sí. Bien, a este compuesto le vamos a hacer el estudio de la carga formal. Obviamente, una vez que le hago el estudio de la carga formal al primero, en el segundo es lo mismo pero invertido, ¿sí? Fíjense, porque lo único que cambia es la posición, ¿sí? Entonces le vamos a llamar 1, 2 y 3 a cada uno. Vamos a hacer carga formal para el átomo 1. Decíamos entonces, carga formal, cantidad de electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. 6. Menos cantidad de electrones libres, para el primero 4, ¿sí? Menos un medio de la cantidad de electrones compartidos, ¿sí? ¿Que cuántos electrones compartidos tengo acá? Es más, profe, ¿no? 4. ¿Cómo? No es más. Ah, sí, acá le puse menos. Iba a poner todo menos acá, pero le puse el corchete. Ahí está. ¿Sí? Entonces me queda 2 más 4, 6, 6 menos 6, 0. ¿Sí? Esta es la carga formal de este, 0. ¿Sí? Carga formal del átomo 2. ¿Cuántos electrones tiene de valencia el cloro? 7. 7. 7 menos. ¿Cuántos electrones libres tiene? 3. 3. Más un medio de ¿cuánto? 6. De 6. ¿Sí? Entonces me queda 6 dividido 2, 3. 3 más 3, 6. 7 menos 1. 7 menos 1. 7 menos 6, 1. ¿Sí?
Pienso, digo el resultado más rápido de lo que hablo. Pregunto, antes de seguir. ¿Cuánto me debería dar la carga formal del átomo 3? -1. -1. Dar -1 para que mi estructura esté bien planteada. Si no me da -1, esta estructura no tiene validez. ¿Se entiende? Entonces vamos a plantearlo, son 6 los electrones de valencia menos 6 electrones libres más 1/2 de 2, ¿sí? Me da de resultado -1. ¿Sí? La suma de los 3 me da 0. ¿Está claro? Sí. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Si no, pasamos a otro ejemplo. ¿No? Parece que no. Bueno, bien, perfecto. Sí, o somos muy pocos, o somos Matías, Sofi y... Se me cayó el... Esperen que voy a detener así no queda todo ahí. ¿Cuánto le da la carga formal del 3, profe? Me tiene que dar, la del 3 me tiene que dar -1. Sí o sí. Y me dio -1. ¿A vos cuánto te dio? ¿Por qué sí o sí? ¿Por qué? Porque la molécula entera, ¿sí? Es una molécula neutra. Y la suma de las cargas formales tiene que ser Sí. igual a la carga de la molécula. Digamos, si es un ion, tiene que dar la carga del ion, y si es una molécula, será neutra, y si es, bueno, si es un anión, va a dar negativa, y si es un catión, va a dar positiva. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, en esa molécula, digamos, esas dos estructuras de resonancia puede formar por los enlaces dobles, ¿no? Claro, se formó la estructura de resonancia porque yo tengo, vieron que les dije que la resonancia se da cuando tengo enlaces múltiples, ¿sí? Si no tengo enlaces múltiples, esa estructura de resonancia no tiene lugar porque no tengo deslocalización. Claro. Es decir, como que el enlace simple me localiza, me cerca más que si yo tengo más electrones dando vuelta. La explicación de un enlace múltiple es que tengo, ahora lo vamos a ver cuando veamos orbitales, etcétera, pero que tengo por arriba y por abajo del plano electrones dando vuelta. Entonces, es como que me permite mayor deslocalización que en el caso del simple que lo tengo sobre el plano. Esa sería la explicación. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos entonces a otro ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo directo de resonancia. ¿Sí? Vamos a ver el ion acetato, por ejemplo. Esperen que me vuelvo a ubicar porque se me cayó ahí estamos. Que es una molécula larga. Esperen que les voy a mostrar ahí. Voy a poner la grabación otra vez. ¿Ahí se ve bien? ¿Volví a colocarlo en el mismo lugar? No se ve, ¿O se ve peor que antes? pero ¿No se ve? un poquito para arriba y se va a ver bien. A ver. ¿Ahí? Se ve bien, sí. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, listo. Entonces tenemos el ion acetato. Fíjense que es un ion bastante largo. Les puse este ejemplo para que vean, porque vieron que dijimos que en Lewis es fácil ver cuando tengo, por ejemplo, me tengo que poner en el centro al átomo menos electronegativo, y en el caso que vimos recién era fácil porque teníamos el cloro y 2 oxígenos, obvio que el cloro iba en posición central. ¿Qué me pasa cuando tengo 2 átomos que podrían llegar a ser los centrales? ¿Sí? Fíjense que en este caso tengo 2 carbonos. ¿Sí?
Y, por ejemplo, en el hidrógeno, yo sé que ocupa posiciones terminales, ¿sí? Y después tengo el oxígeno, que de electronegatividad está ahí con el carbono. Entonces, ¿cómo voy a plantear esta estructura? Habitualmente yo se las voy a dar en esta forma, que me va a decir, cuando yo le escribo de esta manera, me está diciendo quién tengo unido con quién. Pero tampoco nos vamos a confiar demasiado, porque hay ejemplos, como es el caso de los ácidos oxigenados, que, ejemplo, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido fosfórico, que no cumplen esta regla, ¿sí?, de unión. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces digo, bueno, tengo dos carbonos, los dos carbonos van a ser centrales, ¿sí? Pongo un carbono y otro carbono, ¿sí? Y después, en posiciones terminales, voy a poner en este caso los hidrógenos y en este caso los oxígenos, ¿sí? O sea, rodeando, fíjense que rodeo a cada uno de los átomos que van a ser centrales, porque yo en una molécula puedo tener más de un central. Imagínense que, por ejemplo, en moléculas poliatómicas, como ocurre con los compuestos carbonados, tengo muchas moléculas de carbono unidas y cada una de ellas las puedo considerar como central. ¿Sí? Entonces, vamos a contar la cantidad de electrones que tenemos para la bolsa esa de electrones para distribuir. ¿Sí? Tenemos 4 por cada carbono, o sea que tengo 8. 3 de los hidrógenos. 12 de los dos oxígenos, más 1 de la carga. Esto es un ion acetato. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, 20. en total tengo 24 electrones. ¿Está? O sea que tengo 12 pares. Entonces, ¿qué hago? Hago la regla siguiente, que es unir mediante enlaces covalentes cada uno, primero uno los centrales y después los periféricos. Cuento cuántos pares de electrones usé. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me faltan 12 para repartir. ¿Sí? Porque tenía 24. En los hidrógenos no pongo ninguno. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el hidrógeno cumplía con la ley del dueto. O sea que era una excepción, como estaba en el periodo 1, admite hasta 2 electrones en sus orbitales. Así que, listo, ya está completo, ya tiene sus 2 electrones. ¿Sí? Por lo tanto, los otros que me quedan los tengo que repartir con los periféricos. Allá. ¿Sí? Ahí tengo los 12, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me voy a fijar, ¿sí?, si los centrales están cumpliendo con la regla del octeto. Me fijo este carbono. Tengo 2, 4, 6, 8. Este carbono tiene octeto completo. ¿Sí? Me fijo el otro carbono. Tengo 2, 4, 6. O sea que le falta un par de electrones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un doble enlace. Bueno, ¿y de dónde lo saco al doble enlace? De un oxígeno. De uno de los dos oxígenos, ¿sí? Por ejemplo, que lo saco de acá. ¿Sí? Como generé un doble enlace, ¿qué me puede dar? Una resonancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo saqué de este oxígeno, pero lo podría haber sacado de este otro oxígeno. Por lo tanto, la estructura de resonancia, yo lo estoy haciendo en vertical solo para que ustedes lo miren. Esto tiene que ir en horizontal. Esta flecha tiene que ir acá. ¿Sí? ¿Afuera del corchete no va la carga? Sí, esperá que ahora lo pongo. Yo porque me da, la carga la vamos a sacar de las cargas formales para ver cómo queda. Esperen, ya voy a optimizar espacio. ¿Sí? Y ahora del análisis de la carga formal, ¿sí?, todo esto me debería dar -1.
¿sí? Que esa es lo que vos me decís, Sofi, que tiene que ir ubicada acá. O sea, la suma de las cargas formales va expresada al final. ¿Sí? Ok. Si es coherente, obviamente tiene que dar esta carga, tiene que ser replicada acá Profe. y acá. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Ayelen quiere entrar a la clase. Ahí le puse. Bueno, vamos a hacer el análisis entonces de las cargas formales. Vamos a analizar las cargas formales de estos tres hidrógenos que van a ser análogos. ¿Sí? Porque fíjate, tienen el mismo tipo de enlace y bueno, están unidos al carbono. ¿Sí? Analizo cada una de las cargas formales. Voy a ponerlo de este lado. Díganme ustedes, entonces, cargas formales de los hidrógenos. Empezamos. Cantidad de electrones de valencia. 2. Perdón. 1. Menos. Cantidad de electrones libres. 0. 0. 0. Más 1/2 de cantidad de electrones enlazados. 2. No. ¿Sí? O sea que me queda 1 menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, cada uno, se los voy a poner acá en rojo, porque ya no tengo más pizarrón. Cada uno de los hidrógenos, como son análogos, tiene carga formal 0. ¿Está? Vamos a la del carbono. A la de este carbono. Carbono 1 y carbono 2. Carbono 1, entonces. Cantidad de electrones de valencia. 4. 4. Menos. Cantidad de electrones libres. 0 más 1/2 de 8. ¿Sí? Entonces, carga formal, ¿cuánto me da? 0. 0. Muy bien. Vamos al otro carbono. Vuelvo a contar. Carga formal del carbono 2. 4 electrones de valencia menos electrones libres, 0 más 1/2 de electrones compartidos. ¿Cuántos electrones compartidos tiene? 8. ¿Sí? Entonces, carga formal, 0. ¿Está? Vamos a este oxígeno. Díganme si voy muy rápido. Ese oxígeno tiene... ¿Que tiene el doble enlace? El que tiene el doble enlace. Tiene 6 electrones de valencia menos. Cantidad de electrones libres. 4. 0. No, 4. 4. Tengo Ah. 2 acá y 2 acá. Sí, sí. 4. Más 1/2 de cantidad de electrones compartidos. 4. 4. Por lo tanto, me queda 8. ¿Sí? Perdón, 6. ¿Sí? 6 menos 6, 0. 0, profe. Y analizamos el último, oxígeno. ¿Sí? 6 menos cantidad de electrones compartidos, de electrones libres, 6. Más 1/2 de electrones compartidos, 2. O sea que me da 7, 6 menos 7, menos 1. Y sí, me tenía que dar este porque venían dado todos 0. ¿Sí? Entonces, carga formal total, la suma de las cargas formales totales, menos 1, carga del híbrido de resonancia. Y obviamente esta se replica acá, nada más que va a ser 0, 0, 0, 0, 0, menos 1 y 0. Me cambia la posición del menos 1 y el 0. ¿Está claro? Sí, profe.
O sea que en este caso del ion acetato, estas dos estructuras son sumamente equivalentes. Me va a pasar con otros átomos y con otras estructuras de resonancia en donde no tenga esta equivalencia, ¿sí? Que voy a tener que decidir a través de las cargas formales cuál es más posible. ¿Estamos? Voy a borrar, es algo para borrar y reubicarnos con otro ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por ahora no. Excelente. Bueno, excelente. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo que por ahí les trae un poquito más de complicación. Nada, no es porque sea más complicado, sino porque tienen más estructuras de resonancia. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo que es el ejemplo del ion sulfato. Espero que estoy ordenando y otra vez vuelvo a poner. Espero que se vea bien, que no moví. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Si lo acerco más, ¿es peor o es mejor? No se ve la parte de arriba. Bueno, ¿y ahí se ve? ¿Poquito más que? Esperen, Lejos. ¿estamos bien? ¿Ahí bien? Sí, Ahí ahí, sí. Yo digo porque no la veo, porque estoy de costado, entonces por eso les pregunto. ahí se ve bien, profe. Perfecto. Genial. Bueno, ion sulfato. ¿Sí? Vamos a plantear la estructura de Lewis básica, y este ejemplo se los pongo esencialmente para comprobar que el azufre es un expansor y que la estructura en donde expande, porque vamos a tener varias estructuras equivalentes y válidas por Lewis, pero la estructura donde expande va a ser la más estable. ¿Sí? Eso es lo que vamos a comprobar. Profe, justo pasaron los bomberos. ¿Qué dijo? ¿Se cortó? No, justo pasaron los bomberos en este otro. Ah, cierto que están con el incendio de Ultra. Sí, tengo miedo que me corten la luz en algún momento. No, bueno, igual va a quedar grabando la clase, Sofía, así que no tengas problema. Bueno, les decía, repito para todos, en este caso de la estructura del ion sulfato, lo que nosotros queremos analizar es, primero vamos a hacer la estructura de Lewis básica, porque es la que cumple con todas las reglas que nosotros pautamos. Pero yo les pongo este ejemplo para que vean que el azufre es un expansor de octeto y en comparación con las estructuras posibles, la que tiene expansión de octeto es más estable que las otras. ¿Y cómo voy a demostrar la estabilidad? Por la cantidad de ceros que reúne mi carga formal en la estructura. ¿Está? Ese es el objetivo de este ejercicio. Bueno, vamos a determinar cuál es el átomo central, es una obviedad. ¿Cuál es el central? Profe. El azufre. Y vamos a contar la cantidad de electrones. ¿Sí? Cuenta cantidad de electrones. Azufre, 6, más 4 de oxígeno, 24, más 2 electrones, más 2 de la carga. ¿Sí? O sea, 32. ¿Sí? 16 pares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pongo el azufre, voy a tratar de hacerlo chico para que me entren todas las estructuras. Y los oxígenos rodeando. Fíjense que si yo sigo las reglas de Lewis, no me empiezo a preocupar por lo que se preocupaban siempre, que era, estos dos electrones, ¿dónde los pongo? Los tengo que poner en el azufre, se los pongo al oxígeno. No me importan. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es tomar una bolsa de electrones y repartir según la regla. No me tengo que estar preocupando si entraban en el azufre, si no entraban, o iban, los ponía en el átomo de oxígeno, en qué orbitales lo ponía. No me importa. Esas preguntas no me las hago aplicando a Lewis. Porque yo tomo la bolsa entera de electrones, o sea, lo que aporta cada uno
por sus electrones de valencia y los reparto. ¿Cómo? Haciendo las reglas. ¿Está claro? Entonces, la regla me decía que una vez que tenga los átomos ubicados, los una mediante enlaces covalentes. ¿Sí? Tengo 16 pares, ¿sí? que repartir. Hasta ahora tengo 4 pares. ¿Sí? Entonces tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pares. ¿Sí? Fin de la estructura. ¿Por qué? Porque la miro y digo, cumple todas las reglas de Lewis. Los átomos que están periféricos tienen su octeto completo, el central tiene el octeto completo, tiene 8 electrones, listo, termino, me voy, paso al segundo ejercicio. Pero, este aquí, que el azufre es un expansor, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es proponer otra estructura en donde el azufre expanda. ¿Cuánto? Y voy a expandir otro más, hasta 10, ¿sí? Entonces tomo cualquiera de los oxígenos, ¿sí? Y hago eso. ¿Está? Fíjense lo que hice. Fue plantear un doble enlace, cantidad de electrones, como ya les dije antes en el prólogo que hicimos de la resonancia, la cantidad de electrones tiene que ser la misma. Yo no puedo inventar más electrones, ni más átomos, o sea, tienen que seguir siendo 32 electrones. ¿Está? Lo que hice fue deslocalizar esos electrones que los tenía localizados y quietitos en un lugar, suponiendo que el azufre podía admitir en su estructura más electrones. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, profe. Qué susto. Sí, Qué bro, susto acá. porque hablé 3 horas y no están. Me muero. Esta estructura que yo acabo de plantear tiene estructuras de resonancia, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque a su vez este doble oxígeno lo podría haber puesto acá, acá o acá. ¿Sí? O sea que yo acá tendría más 3 estructuras más equivalentes. Esta no. Esta sí, porque puedo poner este acá y este acá. ¿Se entiende hasta ahí? No las voy a escribir porque no me da el espacio del enorme pizarrón que tengo. Pero Me voy de, nosotros sí lo tenemos que hacer. Pero ustedes deberían plantearlas, o a lo sumo, si no las tienen que dibujar porque no les alcanza el tiempo, pero se dan cuenta, poner cuántas más se generarían. ¿Sí? Que cada una de ellas iría con su corchete, con la flechita, porque acuérdense que los híbridos de resonancia son estructuras equivalentes y que entre todas representan la realidad. Ah, mortal, ese profe no sabe que podemos hacer. Más que nada para los exámenes, que por el tiempo es siempre. Y bueno, pero en uno, si en un examen les digo que hagan la estructura completa, la tienen que hacer completa. Aunque tengan 72 estructuras de resonancia, la tienen que hacer. No, nunca les doy de 72, no es verdad. Bueno, voy a ver si les pongo un polímero. Voy a ver si les pongo un polímero. Profe, en este caso tiene 5 estructuras de resonancia. Porque la primera también se toma, ¿o no? No, todavía no termine el ejercicio. Ah, bueno, es perdón, más perdón. 3 que esta. Ah, Más bien, 3 bien. de esta. ¿Sí? Ajá. Hasta ahora voy. O sea, 4 de esta más una 5. Y todavía faltan. ¿Sí? Bien. Pero yo para que sepan que esta tiene 3 con digamos, con el desenlace doble ubicado en distintos átomos. ¿Está? Esta Sí. es una sola más esa. O sea, todas estas son estructuras resonantes. No las puse acá entre corchetes porque no me alcanza el pizarrón. Le pongo la flecha y no me alcanza. Pero es esto, ¿no? Y esto va a seguir para allá. ¿Está? ¿Qué me pasa? El azufre
y eso, pues me van a decir, ay, pero ¿cómo sé? Porque se los estoy diciendo ahora, se los dije antes aparte, es un expansor hasta 12. Hasta 12 admite bien, se la banca bien en la expansión. ¿Sí? ¿Cómo lo tengo que saber? Como lo están sabiendo ahora porque se los estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proponer entonces una expansión hasta 12 electrones. ¿Está? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas estructuras de resonancia más tiene esta? Que no la voy a dibujar, pero que son análogas. ¿Una más? No. Una más. Ah, sí, una. Una más. Exacto. Más una. ¿Sí? Entonces, en total, voy a tener 1 más 4, 5, 6 y 7 estructuras de resonancia. ¿Sí? Y ahora, lo que voy a hacer es analizar cuál de las 3 estructuras, o sea que si bien todas, ¿sí? Porque esta es un híbrido de resonancia, esta con ellas 3, esta con ellas 3, perdón, con ellas 3 no, con ellas 2, es un híbrido de resonancia, voy a ver cuál de ellas es la más próxima a la realidad y a la que yo, si tuviera que elegir, profe, ¿cómo escribo la estructura del ion sulfato? Del análisis de ahora, yo les voy a decir, escríbanlo así. Esta sería la más real. ¿Sí? Vamos a ir analizando. ¿Y eso cómo lo sé? A través de las cargas formales. ¿Está claro? Vamos a calcular las cargas formales de esta estructura. Obviamente, cada uno de estos oxígenos va a tener la misma carga formal. ¿Cuánto me tiene que dar de resultado para que me dé bien? Menos 2. O sea, la suma total me tiene que dar menos 2. Entonces, bueno, hago el cálculo de la carga formal de este oxígeno. Lo hacemos a voz alzada, así lo hacemos rápido. ¿Sí? Cuento. 6 electrones de valencia menos la suma de 6 electrones libres más un medio de electrones compartidos, 2. Si ustedes tienen papel, lo van haciendo y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da? Menos 1. Menos 1. O sea, menos 1 este, menos 1 este, menos 1 este y menos 1 este. ¿Sí? Así que hasta ahí tendríamos menos 4. ¿Cuánto me debería dar el azufre para que me diera bien? Más 2. Bien, calculemos el azufre. El azufre tengo 6, ¿sí? 6 electrones libres, menos 0, porque no tengo ninguno que quedó dando vuelta, más un medio de 8, o sea 4. O sea 6 menos 4, 2. Suma total, menos 4 más 2, menos 2, está bien. ¿Sí? Vamos a la otra. ¿Estoy bien? ¿Van bien o voy muy rápido? Oye, no pasa nada. Bien, perfecto. Bueno, vamos a la otra entonces. Obviamente este ya sé cuánto me va a dar. ¿Cuánto me va a dar? Porque es igual que este. Menos 1. ¿Sí? Este también, menos 1. Este también, menos 1. ¿Sí? ¿Qué me van a cambiar estos dos? ¿Sí? Calculemos este acá. ¿Cuántos me da? A ver, díganme ustedes la carga formal del oxígeno este. Mientras tomo un poquito de hidrato, pues me va a quedar sin voz. 0. ¿Cuánto? 0. 0, muy bien. ¿Y el del azufre? ¿Cuánto me debería dar?
Más 1. Bueno, ¿y les da más 1? Comprueben a ver si les da más 1. Tienen 6 menos 0 más un medio de ¿cuánto? Un medio de 10. ¿Sí? Así que tienen 6 menos 5 más 1. ¿Está? Vamos a la última. En la última ya sé cuánto vale cada uno de esos. ¿Sí? Acá se me borró un... Ahora que veo. Ahí. Cada uno... ¿Cómo? No. Ah, perdón. Bueno, acá es menos 1 y vamos a ver cuánto valen estos. ¿Cuánto vale este oxígeno? Ya lo habíamos hecho. 0. Exacto, era el mismo que este. Este también es 0 y este azufre, calcúlenle. ¿Cuánto debería valer? 2 sextos es 0. Debería valer 0, comprueben. Claro. Tengo 6, menos 6, 0. O sea que, si ustedes observan, y las tienen bien escritas, tienen primera estructura, no tiene ningún 0. Segunda estructura, tiene un solo 0. Tercera estructura, tiene 3 ceros. Por lo tanto, la más estable es la tercera, en donde el azufre expande su octeto hasta 12 electrones. Entonces ustedes cuando tengan que escribir la estructura del ion sulfato, la estructura molecular, digo, ¿no? Que no que tienen que hacer todo, tienen que hacer un ejercicio, van a siempre usar la más estable. ¿Sí? Pero para saber cuál es la más estable van a tener que hacer todas. ¿Está claro cómo es el ejercicio? ¿Sí? Sí. Excelente. Profe, Sí, tengo Entonces, una duda. recuerden. Sí. Yo llegué recién, perdón, le mandé un mensaje, le expliqué por qué. Pero un compañero me comentó que el primer ejercicio del Sí. dióxido de cloro, Sí. la estructura de Lewis era con un enlace simple y un enlace doble, ¿puede ser? Sí. Sí, con un enlace simple, un enlace doble y te quedaba un radical, te quedaba un electrón libre sobre el cloro. Sí, cuando yo analizo las cargas formales de cada átomo, planteando mi molécula con Sí. 2 enlaces dobles, Sí. las cargas formales de cada átomo me da 0. Sí, pero vos no tenés 2 enlaces dobles porque para tener 2 enlaces dobles debería tener un electrón más. ¿Te das cuenta? No. Porque tenés 19 electrones. Sí. Tendrías que tener 20 electrones para lograr la paridad. ¿Se entiende? A mí me quedó el cloro con 2 electrones libres y un radical. O hice todo mal, no sé. El cloro con 2 electrones libres y un radical, exacto. Ah, ya te entiendo, lo que vos me decís es que en vez de tener los 2 electrones libres, pasaste los 2 electrones a hacer doble enlace. ¿Eso? Yo tengo así, un oxígeno... Te habla en el que está mi hija acá. Tengo un oxígeno y 2 pares de electrones libres. Ya, espera, a ver, te quedó así. Dime si te quedó así, vos decime sí o no, y después de último lo hablamos en privado para aclararte la situación, para no mezclarlo. Entonces, Bueno. vos hiciste el par de electrones que te quedaba, en vez de dejarlo como par libre, lo pusiste en doble enlace con oxígeno. ¿Eso me estás diciendo? No. No sé, profe, mi duda es porque no estoy entendiendo mucho, pero mi duda es porque usted dice que la estructura más estable es la que tiene más ceros, ¿no? Ah, bueno, no, pero pará, porque ahí sí, lo que pasa es que ahí sí mezclamos los ejercicios. En aquel ejercicio, ¿sí? No tenías estructuras diferentes.
eran estructuras análogas. Eran como estas tres, ¿ves? Como esta más estas tres. ¿Por qué? Porque lo único que haces es cambiarle de lugar el doble enlace. El enlace múltiple cambia de lugar, de posición. ¿Sí? Eso es lo que pasaba en el primer ejercicio. En este ejercicio vos planteamos distintas formas según la cantidad, o sea, según la posibilidad de expansión del octeto del azufre, que es distinto al primer ejercicio que vimos. ¿Sí? Bueno, no me El primer quedo... ejercicio era cloro, oxígeno, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Sí. ¿Sí? Entonces, como este me quedaba deficiente de electrones, ¿sí? Hicimos así. Sí, yo no estaba, pero me contaron que sí. Bueno, 2, 4, 6, 8, y me queda 9 electrones. Yo planteo una expansión de octeto. ¿Por qué? Porque me lo permite desde el periodo, que lo que yo les dije a los chicos es, una cosa es que me lo permita desde el periodo, otra cosa que ocurra en la realidad. Ahora estoy ¿Por qué? en Porque el 10. cloro no es un expansor. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar siempre, esto va a ser pasible de que venga alguien y me lo robe. O al sumo, de traer otro electrón y formar otro compuesto. ¿Se entiende? O sea, lo que me está dando una inestabilidad. Pero esta sería la estructura que planteamos. Y la resonancia planteada es análoga. ¿Por qué? Porque en vez de plantearlo de este lado, lo podía haber planteado de este otro lado. ¿Sí? Entonces, hacer así. Y es análoga. Claro, mi duda es que yo en mi ejercicio puse 2 dobles enlaces. Porque si yo analizo las cargas formales acá... Lo que pasa es que si le haces 2 dobles enlaces, estás expandiendo aún más el octeto. ¿Y tiene un límite, digamos, el cloro? Y tiene un límite, ¿por qué? Porque vos estás en el tercero, eso es lo que hicimos al principio, contar cuántos electrones como máximo admitíamos en el tercero. Dijimos que teníamos 18 en total, pero que no solamente dependía de la posibilidad, porque de hecho, fíjate que el azufre, que es un expansor, como máximo está admitiendo 12, y no solo depende de la posibilidad estérica, o sea, del lugar que tenga, sino de cómo es la forma del átomo. Hay átomos que por su forma, por geometría, permiten esa admisión de electrones y otros que no. El cloro no. El cloro no, definitivamente no. Es más, se convierte en inestable, y es más, si vos le haces el conteo estructural vas a ver que no tiene ningún cero, ¿sí? Con respecto a resonancia te estoy hablando, pero estructuralmente no lo permite, ¿sí? Entonces, cuestión de la Los expansores, por naturaleza eso del cloro. Por la naturaleza, exactamente, por la estructura natural del cloro. Entonces, los naturalmente expansores son fósforo, azufre, xenón. El fósforo puede admitir hasta 18, pero admite hasta 10. El azufre puede admitir hasta 18, pero admite hasta 12. El xenón a veces admite hasta 14. O sea, por eso te digo, depende de la realidad estructural de cada átomo. Que puedan hacerlo, o sea, que se permita hacerlo por papel, porque exista esa posibilidad, no quiere decir que en la realidad se encuentren moléculas que así se formen. Acuérdense que siempre las teorías se respaldan o al revés, la experimentación se respalda de la teoría o viceversa. ¿Sí? Que como yo le dije a los chicos al principio, el papel te aguanta todo. Ahora que eso se da en la realidad, de ahí hay una gran distancia. ¿Sí? Listo, profe, quedó claro, gracias. Y disculpe. No, no pasa nada. De paso viene bien para que los otros refuercen el concepto, digamos. Cuándo sí, cuándo no. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quedó claro cómo es este ejercicio? Sí, tienen que hacer los ejercicios de resonancia. Si ustedes tienen resonancias análogas, como por ejemplo si tuvieran todas de estas solamente, no necesitan hacer todas las cargas formales y ver cuál es más estable, porque van a ser análogas, son todas iguales. Ahora, si son estructuras de este tipo en la que están probando hasta cuándo pueden expandir, sí. ¿Sí? Ahí sí tienen que hacerle las cargas y analizar cuál es la más estable.
Acuérdense, y recuerdo el concepto de resonancia, que no es que voy saltando de una estructura en la otra, sino que todas me contribuyen al híbrido de resonancia y entre todas, más o menos, me acerco a reflejar de lo que sucede realmente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Hacer no, eso se los voy a dejar. Estaba pensando que si hacía un... Se los dejo. Les voy a dejar de tarea para que hagan resonancias varias. ¿Sí? Así que ahora, para que la hagan ahora cuando terminemos. ¿Está claro cómo es este tema? Sí, ¿Podemos profe. seguir adelante? Bien, Sigamos vamos a más. seguir adelante. Sigamos un poquito más porque recién empezamos. Así que no se me cansen. Bueno. ¿Alguna duda de Lewis hasta ahora? Podemos avanzar. Ya con todos estos ejercicios vimos cómo se aplica, para qué sirve la resonancia, cuáles son los expansores de octeto, cuáles son las excepciones a la regla. Habíamos visto que así como teníamos expansores de octeto, también teníamos radicales y birradicales. En el primer ejercicio vimos un radical, ¿sí? Acuérdense que birradicales no significa que tengo un par de electrones, sino que tengo un electrón libre por cada átomo, ¿sí? Todo eso lo estuvimos viendo la clase pasada. ¿Sí? Vamos ahora a ver una teoría que sigue. ¿Sí? Si no hay ninguna duda, seguimos con la teoría. Bueno, como no me dice nada, yo creo que no hay ninguna duda. Les voy a compartir entonces la pantalla y vamos a ver la teoría que sigue, que es un nombre largo, se llama modelo de repulsión del par de electrones de la capa de valor RPECB. ¿Sí? O sea, la sigla es muy difícil de acordársela, es más fácil acordarse el nombre, ¿sí? Porque la sigla tiene que ver con el nombre. ¿Está? Este modelo, ¿sí?, de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia es una extensión de la teoría de Lewis y sirve para predecir la geometría que va a adoptar la molécula, porque hasta ahora nosotros estamos dibujando las moléculas como se nos ocurre. ¿Sí? Por ahí la dibujamos o lineal o tetraédrica o en la forma que se nos está ocurriendo, pero no sabemos si esa es la forma que adopta realmente. Entonces, esta es una teoría que complementa a la teoría de Lewis, ¿sí? Y sirve para predecir entonces la forma geométrica que va a adoptar una molécula poliatómica. Así que obviamente, si es un átomo solo, no tengo estructura geométrica. ¿Está? Este modelo fue desarrollado por Sidgwick y Powell más o menos en la década de los años 40. ¿Sí? Y objetivamente está basado en la diferencia de estabilidad, porque lo que vamos a empezar a analizar, que eso no lo tiene en cuenta la estructura de Lewis, es la estabilidad que se logra con una determinada geometría. Cuando digo estabilidad, es que mi molécula siempre se quede en la misma posición, ¿sí? Todo eso es dependiendo de la distribución de electrones. O sea, yo lo que voy a buscar con esta teoría es de minimizar la repulsión electrónica. Ustedes, como saben, entre electrones que están desapareados o apareados, hay repulsión electrónica y hay una atracción entre el núcleo y esos electrones. Eso ya lo habíamos visto cuando habíamos estudiado las distintas propiedades periódicas. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar esta teoría fijándonos una serie de reglas. Bueno, acá me hice una guía y ya les dije todo sin mirar la guía. Bueno, para no olvidarme qué les tenía que decir. Las reglas que se van a seguir es,
Primero y principal, los pares de electrones, tanto compartidos como no compartidos, van a tender a ubicarse en posiciones tales que minimicen las repulsiones entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tratar, o sea, o la molécula va a tratar de ubicar a sus electrones de modo de que sus repulsiones sean mínimas, ¿sí? Y acá yo les puse un orden de repulsión de importancia, o sea, cómo va creciendo, perdón, cómo va decreciendo en repulsión. El par no compartido con el par no compartido, es decir, si yo tengo un átomo, como veíamos recién en la estructura, y en el cual tengo dos pares de electrones no compartidos, la repulsión entre ellos es importante, ¿sí? Porque tengo, imagínense, electrones que no están formando enlaces, o sea, eso significa que no están dentro de una maraña de solapamiento de orbitales, que eso lo vamos a ver mañana, sino que están ahí disponibles para ser usados por alguien. Entonces, están muy cerca, si los tengo muy cerca, hay mucha repulsión. La repulsión que le sigue, en orden de importancia, es par no compartido, enlazado, o sea que también voy a tener y por último, y la menos repulsiva, es el par enlazado y el par enlazado. O sea que cuando ya los tengo enlazados, como que ya lo tengo más estable, ¿sí? Entonces voy de mayor repulsión a menor repulsión. ¿Está? Y la tercera regla es que los dobles enlaces, o los triples enlaces también, ocupan más espacio que los enlaces simples. ¿Por qué les parece a ustedes que van a ocupar más espacio? ¿Qué les parece a ustedes? Que los enlaces múltiples van a ocupar más espacio que si el enlace fuera simple. Hay más electrones en Exactamente, porque la nube electrónica es más grande. Entonces necesitan más espacio. ¿Sí? Entonces, para aplicar estas reglas, tengo que determinar otra vez, tal como lo hicimos con Lewis, los electrones de la capa de valencia, pero ahora solamente me va a importar lo del átomo central. ¿Está? Antes, en Lewis, hacíamos la suma de todos los electrones de la capa de valencia de todos los átomos participantes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Pasos para la aplicación. Esto es una serie de reglas que después, o sea, yo les voy a pasar el apunte y todo, no se preocupen, pero sí, escúchenme para entenderlas. Primero, determinar el número de pares de electrones. ¿Sí? Tengo que contabilizar los electrones de la capa de valencia de los átomos de la molécula como hacíamos en Lewis. O sea, simplemente aplico Lewis. ¿Está? Por ejemplo, si tengo ahora, creo que les puse un ejemplo. Ah, no, pero después se los voy a decir. Se los voy a escribir. Si tengo, por ejemplo, cloruro de berilio, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio para ver si tienen las tablas periódicas a mano. Sí. Sí, profe. Dicloruro de berilio, ¿sí? Entonces díganme, ¿cuántos electrones de valencia van a tener en total? De toda la molécula, ya que practicaron Lewis. Dicloruro, ¿no? 2 cloros tienen. ¿No es un enlace iónico? No nos importan a nosotros. Y no es un enlace iónico. Porque justamente el berilio es una excepción a la regla. Habrán 16 electrones. 16. 16 electrones, muy bien. Perfecto, 16 electrones. ¿Por qué te digo lo del berilio es una excepción a la regla? ¿No? Porque acuérdense que yo en estos, el berilio, en este compuesto en especial, si yo le hago la aplicación de la regla de Lewis, ¿sí? Ya que estamos, háganle Lewis. Tienen su papel, ya saben cuántos electrones tienen y háganle Lewis. Y díganme qué pasa con el berilio.
Hay que hacer enlaces dobles. Mm, no, No, no tiene enlaces dobles. no. No, porque está en el grupo 2A. Muy bien, no puede tener enlaces dobles, ¿sí? No puede tener enlaces dobles porque está en el grupo 2. Entonces, de acá viene toda la explicación de por, no sé quién me había dicho del ion, de por qué no era un enlace iónico. Si fuera un enlace iónico, ¿sí? El berilio tendría que donar cada uno de sus electrones, o sea, tiene 2 electrones, debería donarlo a cada uno de los cloros para formar esa carga. Y se quedaría con su nivel anterior, ¿con cuántos electrones? ¿Cuál es el nivel anterior del berilio? 1S. 2S1. No, 1S2. S2, sí. 1S2. 1S2. Esa es la configuración ¿Eh? única del helio. ¿Se entiende? 1S2 porque toma la configuración electrónica del gas noble anterior. ¿Sí? 1S2, por lo tanto no cumple con la ley del octeto. ¿Está claro? Él no va a cumplir con la ley del octeto, no puede cumplir con la ley del octeto, no tiene lugar para cumplir con la ley del octeto. ¿Sí? Bueno, Entonces, básicamente el berilio, por eso, en respuesta a lo que no sé quién dijo que era un enlace iónico, es que el berilio es una excepción y no, en este caso no, con el cloro no forma un enlace iónico, sino que forma enlaces covalentes. Porque con enlace covalente sí podría admitir en su estructura, porque está en el nivel 2, entonces tiene orbitales S y P, y podría recibir, eventualmente, por el periodo que está, podría recibir electrones, ¿sí? Porque tiene lugar para recibirlo. ¿Se entiende? sí. Bien. Va a ser una excepción, y justamente le di el cloruro de berilio, porque el cloruro de berilio es una excepción a la regla. Y por Lewis, ¿sí? Por Lewis no la puedo explicar. Eso va a ser lo que me va a generar que mañana yo les explique la teoría subsiguiente, ¿sí? O sea, moléculas deficientes de electrones, como en este caso el cloruro de berilio, no pueden ser explicadas, o sea, me quedan inconclusas, no las entiendo bien, ¿sí? Formando 2 doble enlaces con el cloro, queda fea, no queda bien, y esa es la falla de la teoría de Lewis, justamente por la cual se surge la siguiente teoría, que es la teoría del enlace de valencia, porque no puedes explicar a las moléculas deficientes de electrones. Pero todo es una cascada. Entonces, todos los ejemplos que yo les voy a ir dando es justamente para que ustedes lleguen a la cascada. ¿Sí? Y después los empujo por la cascada. No, mentira. ¿Sí? Pero vamos a ir llegando en secuencia a cada una de las teorías, viendo la falla de la teoría anterior. Perdón, profe. ¿Sí? No puede explicar los enlaces, dijo, No puede explicar en esa parte. la estructura Ah, molecular de las moléculas deficientes de electrones. ¿Sí? De las moléculas deficientes de electrones. bien, Entre perfecto. entre varias cosas que nos puede explicar, que la vamos a ver mañana. Yo mañana les voy a hacer una enumeración de todos los ejemplos que no puede explicar Lewis, o que no explica Lewis. ¿Sí? Y entonces por eso necesitamos ver otra teoría que me vaya sanando. O sea, no digo que la teoría de Lewis no sea importante, es importante, como yo les decía en la última clase, es la que me da base al resto de las teorías, ¿sí? Pero a medida que voy avanzando me empiezo a dar cuenta que me es insuficiente para explicar ejemplos, porque siempre, ¿por qué se rebate una teoría? Porque hay un ejemplo que me la tira abajo, ¿sí? Entonces necesito otra teoría, digo, y cuando ejemplo experimental, todo esto estoy hablando de experimentación. Entonces necesito otra teoría que me abarque la mayor cantidad de casos, ¿sí? Entonces que sea más general. ¿Se entiende?
Ese es el método científico, digamos. Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, sigo con la enumeración de pasos. Entonces, cuento la capa de electrones de valencia. Ustedes en el caso del berilio determinaron que eran 16 electrones, por lo tanto, vamos a contabilizar cada uno de los electrones tal como hacíamos con Lewis. En eso no hay diferencia. Después, tengo que dibujar las posibles estructuras moleculares atendiendo la regla del octeto, ¿sí? Y tratando de que la repulsión entre los, como dijimos recién, primero, par no compartido, par no compartido, par no compartido, par enlazado, par enlazado, par enlazado, sea mínima, ¿sí? Tengo que cumplir con ese requerimiento de mínima repulsión, ¿sí? ¿Estamos? Para eso van a usar una serie de tablas, ¿sí? Que yo esas se las puse en el campus, en el que tienen dos tablas, no sé si la alcanzan a ver bien. Una de las tablas es para cuando el átomo central, cuando yo propongo la estructura de Lewis, me queda sin pares de electrones libres, ¿sí? O sea, no tengo... Y voy a plantear distintas estructuras geométricas según sea el número de pares de electrones que tenga para compartir. Fíjense, en el primer caso tengo una estructura lineal, ¿sí? Porque tengo dos pares de electrones compartidos y todo lo que está en esta tabla no tiene, acuérdense, sobre el central no me tienen que quedar electrones libres, ¿sí? Entonces, la geometría molecular va a ser lineal. ¿Por qué va a ser esta geometría? Porque es la que me minimiza la repulsión. Recuerden que el orden de repulsión era los libres, que en este caso no me importa porque no tengo libres, pero era libre con par enlazante y par enlazante, par enlazante. Entonces lo que hago es tratar de poner a los átomos lo más alejado posible. ¿Cuál es la estructura que me los aleja más? 180 grados. ¿Sí? Entonces empiezo a ver la cantidad, o sea, en los ángulos que tengo que tener para ubicación de cada uno de los átomos en una estructura. O sea que ya me está dando idea de la geometría. Después, cuando tengo 3 pares de electrones, tengo una estructura trigonal plana que tiene ángulos de separación de 120, con 4 pares, tengo una estructura tetraédrica que tiene ángulos de 109,5, después con 5 pares tengo la bipiramidal trigonal, que acá no se alcanza a ver, pero los ángulos son de 90 y de 120, y por último, si tengo 6 electrones, pares de electrones, digamos 6 átomos unidos, voy a tener una estructura octaédrica con ángulos de 90 grados de separación. Estos ángulos me aseguran que tenga la mínima repulsión. Yo lo que estoy buscando es tener mínima repulsión. ¿Estamos? Eso es, entonces, una tabla para cuando no tengo pares de electrones compartidos, pares de electrones libres sobre el átomo central. Si tuviera pares de electrones libres sobre el átomo central, ¿sí? Tengo otra tabla, ¿sí? Y fíjense que acá yo tengo pares de electrones totales, pares de electrones enlazante 2, por ejemplo, en este caso, y número de pares libres 1, que esto sería como los ejemplos que vimos. ¿Qué me hace el par? Dijimos, es más repulsivo, o sea, yo más pares libres tenga, más repulsión voy a tener. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? De estar lo más alejadamente posible. ¿Qué me hace este par libre? Me va a empujar estos enlaces, porque acuérdense que venía repulsión de par libre, par enlazante era intermedia. Entonces, ¿qué hace? Le hace como un empujoncito, ¿sí? Y estos ángulos que originalmente tienen una estructura trigonal plana de 120 grados, van a tener una geometría resultante angular con ángulos menores a 120 grados. ¿Por qué? Porque los voy a ir achicando. Ya no voy a tener... Imagínense como que yo agarro algo y lo empujo, o sea, que hago un empuje para acá y para acá. O sea, acerco estos dos y me alejo de estos. ¿Sí?
Por lo tanto, los ángulos que ustedes tienen que poner es diferentes o menores a 120 grados. Ya no es 120 grados justo como si tuviera una estructura trigonal plana. Después, si tengo una estructura tetraédrica, la basal en la geometría basal de distribución de electrones, pero acuérdense que el par de electrones libres me produce un cerramiento de los enlaces, por lo tanto la estructura resultante va a ser piramidal trigonal, que acá tengo el dibujito. Con 4, y así voy subiendo, con 4 pares de electrones, de los cuales 2 y 2, o sea, 2 están enlazados y 2 libres, tengo una estructura angular, ¿sí? Después, con 5 y 4, voy a tener una bipiramidal trigonal de base, pero en realidad la que voy a tener es una tetraédrica distorsionada. Esta tetraédrica distorsionada se la suele llamar de sube y baja o de balancín, también la pueden encontrar en algún libro, ¿sí? Después, si tengo 5 pares de electrones, la de base es bipiramidal trigonal, pero si tengo 3 pares enlazados y 2 libres, voy a tener con forma de T, la resultante va a ser con forma de T. Después puedo tener también una de 5 bipiramidal trigonal, pero 2 y 3, la resultante va a ser lineal. Fíjense que va cambiando. Después, si tengo una de 6, era octaédrica, pero si tengo 5 enlazados y 1 desenlazado, voy a tener una piramidal cuadrada. Y si tengo 6 también, es octaédrica de base, pero tengo 4 enlazados y 2 no, voy a tener una cuadrada plana. ¿Sí? O sea, estas son las que están acá al costado, son todas las estructuras geométricas reales que surgen de la repulsión de los pares no enlazados. ¿Sí? La de base coincide con la anterior, que me tengo que fijar cuántos pares de electrones tengo distribuidos. En esto quiero ser muy precisa, porque después, cuando empezamos a avanzar en las teorías, se olvidan de esto. Todos los pares de electrones, estén enlazados o no estén enlazados, ocupan lugar en el espacio. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero ocupan lugar? Están en un orbital y por lo tanto tienen un lugar. No me los tengo que olvidar. Entonces, después veré si estarán más juntos, cómo será la estructura resultante, pero yo si tengo 6 pares de electrones, aunque tenga 4 enlazados y 2 pares no enlazados, yo les tengo que dar espacio a los 6. ¿Sí? Por lo tanto, la geometría de base es importante. ¿Sí? Después veré si la distorsiono o si no la distorsiono. Pero no me puedo olvidar de la geometría de base. ¿Está claro? ¿Cómo sabemos Sí. ahí, profe, los ángulos, digamos, en la geometría molecular, digamos, que nosotros tenemos los pares libres? Bien. Lo que van a hacer es, porque también van a ver qué átomos estén unidos, etcétera, tienen un montón de cosas, o sea, no de la cantidad, sino de bien. Entonces lo que van a hacer es, tomando los ángulos de geometría de base, van a decir ángulos menores a, por ejemplo, en el caso de la trigonal plana, menores a 120, ¿sí? Porque algunos van a ser menores y otros mayores, entonces directamente unificamos en menores a 120 o menores a 90, a 109,5 en el caso de la tetraédrica, etcétera, ¿sí? Ya menores o distintos, ya me doy cuenta de que ustedes se dan cuenta de que algo le pasó a ese ángulo, ¿sí? Hay ángulos que se van a achicar y otros que se van a agrandar. ¿Sí? Sí. Y todo va a depender de qué átomo. Entonces, se basan en la geometría de base y después le ponen que es diferente por la repulsión. Y con eso a mí me basta. ¿Sí? Porque no se pueden aprender todos los ángulos. Sí los de base. ¿Sí? Ay, perdón que sea tan, pero le voy a preguntar, si usted me habla ángulos Vale. de base, me dice, digamos, de lo que no Sí. tienen pares de electrones, ¿sí? Libres. A eso se No. refiere. No, cuando te digo de base es contando la cantidad de pares de electrones que rodean al central, libres o no libres. ¿Sí? Porque es lo que les decía recién, sean enlazados o no sean enlazados, ocupan un espacio. Fíjate en este caso de la trigonal plana.
yo le tengo Sí. que dar una estructura trigonal plana, que era como la que veíamos acá, trigonal plana, ¿sí? Sí. ¿Está enlazado o no está enlazado? Porque acá eventualmente tiene un átomo llamado B, y acá no lo tiene, es un par de electrones libres, pero el lugar lo ocupa igual. ¿Está? A eso me Claro, refiero con base. claro, claro. La base es Ah, bueno. pares de electrones, ¿sí? Número de pares de electrones totales que rodean al central, eso sería. Estén unidos o estén libres, Perfecto, perfecto. ¿sí? Bien. Sí. Es importante una cosa antes de que veamos los ejemplos de aplicación, que también lo tienen que tener en cuenta, me parece que me olvidé de ponérselos ahí, pero se lo voy a decir ahora, es que cuando yo voy a aplicar esta teoría, si bien hago Lewis y todo, no voy a considerar los enlaces dobles. ¿A qué me refiero? O sea, yo hago Lewis, ¿sí? Supónganse en el ion sulfato que vimos ahora hace un ratito, nos habían quedado dos enlaces dobles, como la estructura más estable, con unión con el azufre, ¿verdad? Para elegir la estructura geométrica, voy a considerarlos como simples. No me importa, o sea, no voy a decir dos pares de electrones, ¿se entiende? Voy a considerar como si todo fueran uniones simples. Eso es importante. ¿Está? Porque esta teoría, la teoría de Lewis y la teoría de elección de geometría molecular, que es un complemento a la de Lewis, ignora, ¿sí?, los enlaces múltiples. Eso ténganlo en cuenta y eso eventualmente va a ser una falla más adelante. ¿Sí? Pero ignora los enlaces múltiples. ¿Por qué? Porque acuérdense que la diferencia, esto lo vimos también, entre un enlace simple y un enlace doble es que el enlace doble o triple me achica más la molécula porque se compacta más, ¿se acuerdan? Y me deslocaliza. ¿Sí? Pero el espacio, el que a mí me interesa es el del simple. De ahí veré si se me achica o no se me achica, pero yo le doy el espacio máximo. A eso me refiero. Así que esta teoría ignora los enlaces dobles, o sea que los dobles lo toman como simple. Ustedes hacen su geometría bien, pero al momento de elegir, hacen la aplicación de la teoría de Lewis, pero al momento de elegir la geometría, los toman como simples. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, sigo. Bueno, acá tenía el ejemplo del cloruro de berilio que hice calcular. El berilio es un elemento que, como les dije, no va a cumplir nunca la regla del octeto, tiene dos electrones de valencia y los comparte, ¿sí? Comparte esos dos electrones. Esa es la estructura. ¿Cómo lo sé? Porque es la pregunta que me... Pero, profe, ¿por qué esa estructura? Porque está demostrado experimentalmente, ¿sí? Como les digo, esta configuración que tiene la molécula de cloruro de berilio no me satisface la explicación a través de Lewis, ¿sí? Por eso va a haber teorías que más adelante me las van a explicar y ahí me va a satisfacer, ¿sí? Pero tenemos que ir viendo paso a paso, ¿sí? Entonces, alrededor, finalmente, esta es la estructura de Lewis, me va a quedar dos enlaces simples, ¿sí? Y por lo tanto, alrededor del berilio me van a quedar 4 electrones. Obviamente es una molécula con octeto incompleto. ¿Sí? Entonces, sigo para adelante. Voy a elegir la estructura. Fíjense, el berilio no tiene ningún sobre su estructura. ¿Ah? Entonces, me voy a la primera tabla y digo, ¿cuántos pares de electrones rodean al central? 2 pares. Por lo tanto, ¿qué geometría voy a elegir? Lineal. ¿Se entiende? Estructura lineal, ángulo 180 grados. ¿Está? Sí, sí. En el libro Chan también lo especifica, digamos, como AB2, AB3, AB4, AB5. También Sí, podemos no, seguir, digamos. pero AB
No, pero y B son átomos. Claro, como átomos, sí. Lo que explica Sí, es sí. A, B, son átomos X. Digamos, en vez de llamarle X, le pone A, B. Uno es el periférico. ¿Sí? De hecho, yo acá, esta tabla que les puse es la del tanque, porque es la que más, ¿ven? Es la que más me gusta, los colores, más que nada. ¿Sí? Esta es la del tanque. ¿Sí? En el caso, E le llama a tan libres. ¿Sí? O no sé qué letra le pone, pero da igual. Puede ser Q, P, Z, o ponerle el nombre del átomo. A mí me gusta más directamente, voy al nombre del átomo. ¿Sí? Bien, vamos a ver un ejemplo que es el de agua. ¿Sí? Vamos al agua. Ay, espera, desplegué el chat porque quería ver que dice que se está cortando. Bueno, el ejemplo del agua. Tengo cuento electrones de valencia, 8 electrones, planteo Lewis, me queda esta situación. Con Lewis tengo 2 pares de electrones libres. Entonces me voy a la tabla 2, porque la tabla 1 era para moléculas que no tienen pares de electrones libres. Digo, ¿cuántos pares de electrones tengo? ¿Sí? Vuelvo acá para el ejemplo. Tengo 2 enlazados y 2 libres. ¿Sí? Entonces tengo 4 pares. ¿Sí? Me vengo a la tabla y digo, pares de electrones 4, pero como tengo electrones libres, me vengo acá, digo 4 pares de electrones, 2 pares enlazados y 2 pares libres, estructura de base tetraédrica, pero la estructura real es angular. ¿Sí? Fíjense que acá en este caso tienen 2 tetraédricas, pero en esta tienen 3 pares enlazados y 1 libre, y en este tienen 2 pares enlazados y 2 libres. Hay diferencia en, como les dije, ¿cuál es la diferencia? Que acuérdense que las repulsiones, el origen de la teoría, que esto es una pregunta que puedo hacer en los finales también, ¿para qué se aplica esta teoría? O sea, ¿cuál es el fin? Minimizar la repulsión para generar movilidad. Ese es el fin. Entonces, como las repulsiones van en el orden que ya se las nombré, yo lo que trato de hacer es ubicar los átomos de manera que las mínimas repulsiones. ¿Sí? Final, entonces, estructura base, tetraédrica, estructura distorsionada, angular. Ángulos, 109 grados era la de base, estructura distorsionada, ángulos menores a 109,5. Les puse el valor. Pero bueno, ustedes saben menos. Se cortó, profe. Otra vez, ¿cómo se ven en esto? ¿Se cortó? ¿No? Sí, se cortó. Ah. ¿Está? Sí, la escucho, profe. ¿Me escuchan? Sí, la repito, que se está cortando. ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. Ah, bien, bien. Ahora sí, les Gracias, profe. Se cortó, no sé por qué. Pero vuelvo al. No sé hasta dónde me escucharon. No sé hasta dónde escucharon. El ejemplo del agua. del agua estaba
completo, creo. Bien. En el caso del agua, la estructura de base, basal, que depende de la cantidad, otra vez, viniendo a cuento de la pregunta de, no sé quién me la hizo, Matías me parece, viniendo a cuento de eso, de esa pregunta, siempre la estructura de base es en función de los pares de electrones que rodean al átomo central, ya sea estén enlazados o no estén enlazados. ¿Sí? Entonces, la estructura de base que tenía particularmente para el agua era 4 electrones, 4 pares de electrones, 2 libres y 2 enlazados. ¿Sí? Entonces, la estructura de base era tetraédrica con ángulos de 109,5. Como tengo 2 pares de electrones libres, eso me distorsiona la molécula a angular, y por lo tanto los ángulos van a ser menores a 109,5, que son de 104,5, que es como les dije, ustedes no tienen que saber el valor para cada uno, porque eso también se obtiene experimentalmente, simplemente me basta con que digan que los ángulos son menores al valor del de base. ¿Sí? Otro ejemplo más, que les puse, el tricloruro de boro, ¿sí? Tienen 24 electrones, planteo la estructura, el boro también es un elemento que es deficiente de electrones, por lo tanto voy a tener una molécula deficiente de electrones. Y como no tengo pares solitarios y tengo 3 átomos enlazados, la estructura va a ser plana trigonal con ángulos de 120 grados. ¿Sí? Yo les puse acá un link que se los voy a mandar para que hagan un modelado de moléculas, ¿sí? O sea, ustedes pueden, en ese link, tienen que bajar un programita, entonces pueden ir jugando, poner distintos átomos, y les va a decir qué tipo de estructura les da con los ángulos de enlace, etcétera. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿hay alguna duda? Ahora que lo estoy viendo. Bien. Lo que vamos a hacer es, yo ahora les voy a cargar, ustedes tienen, en realidad no sé cuántos hicieron Lewis de las estructuras que yo les había pedido, o sea, de los ejemplos que les había pedido, entre ellos el dióxido de cloro, el dióxido de, el dicloruro de yodo, etcétera, esos 8 ejercicios. A esos ejercicios que ustedes hicieron, ¿sí? Van a plantearle este modelo, ¿sí? Como ya tienen hecho el Lewis, solamente tienen que usar las tablitas, que ya se las cargué en el campus, y van a tener que plantearles el modelo, ¿sí? ¿Qué modelo les va a quedar de geometría? ¿Qué ángulos de enlace van a tener de resultante? ¿Sí? Y me lo van a tener que mandar ahora antes de las 10 de la noche. ¿Sí? Así que los que no hicieron el Lewis van a estar más complicados. ¿Sí? Así que... Polaridad, eso no. ¿eh? Polaridad y eso no, ¿no? No. Por ahora, solo esto. ¿Sí? Por ahora solamente van a buscar, según ¿cómo es? Según el diagrama ahí que les puse, qué geometría le corresponde y qué ángulos de enlace. ¿Está? Estamos. Solo eso. Muy fácil. Mañana, con la geometría en mano y todo hecho de lo que ustedes hagan ahora en este ratito no tienen una hora para hacerlo,
vamos a ver lo que falta de polaridad y además, adicionalmente, para que me entreguen mañana, les voy a poner unos ejercicios de resonancia. ¿Está? Sí. Ahora igual Sí, les cargo profe. todo en el campus, todo lo que es teoría y todo, pero entonces ahora se ponen a trabajar y me cargan eso al Classroom como siempre,